Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Pablo, Cristian y Emiliano aquí en la FINUR. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lali? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo cayó en el ámbito rural estas declaraciones del presidente. Bueno, la verdad que son declaraciones bastante desafortunadas. Primero porque es un poco difícil trabajar en un ámbito donde te tiran una amenaza de esta y aparte con un poco de desinformación, si vamos al caso. En este caso te digo que el productor en este caso de carnes o granos, no es el generador de precios, no pone el precio cuando vende su producto. Al precio se lo pone el mercado y el productor lo vende lo mejor que puede. En este caso, si vamos a hablar de la carne, tenemos que del 100% del precio de la carne el productor participa solamente en el 20%, otro 20% es un costo de manufactura y comercialización que hay en el medio de la cadena hasta que llega a la góndola, y el 60% restante son impuestos, es la carga tributaria que tiene este agroalimento, digamos así. Pasa lo mismo con los granos, con el maíz, con la soja, que son, distintos impuestos que se van sumando a lo largo de la cadena, como es el IVA, como es ganancia, como es ingresos brutos en los casos provinciales, algunos impuestos municipales, y distintos tributos que en el medio se pagan, que, están los impuestos bancarios como el crédito y el débito. Entonces, la verdad que cae mal, sobre todo por el tipo de amenaza que hace el presidente hacia los productores que realmente están invirtiendo todos los días para producir y para generar trabajos y divisas para la entrada y el movimiento económico del país. Alejandro, ¿cómo te va? Te saluda Cristian. Hablando con Marcelo Periale hace algunas semanas, el secretario general del Sindicato de la Carne, explicaba y hacía, si se quiere, un mea culpa o una autocrítica para todo el sector, explicando que al exportar diferentes cortes terminaba no desabasteciendo el mercado argentino local, pero sí aumentando el precio porque, claro, el productor prefiere a veces las divisas antes que volcar sus productos al mercado argentino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entienden ustedes? No, verdaderamente esto no es así. Al productor le pagan en pesos y le pagan a lo mejor un poco más, ponele que 10 pesos más de lo que vale un kilo que se vende a consumo interno. Pero esos 10 pesos más no son los que después en la góndola se ven reflejados. China, por ejemplo, te paga el mismo precio y los cortes que se venden en Europa, como la cuota Hilton, que son solamente 17 kilos de todo un animal, simplemente se venden a 10 pesos más o sea, al productor le llegan 10 pesos más por kilo que lo que vende en el consumo interno. Y lo que está pasando es que si se corta la exportación de carne o si se deprime el negocio de la exportación de carne, va a haber menos oferta de carne en general en el país. Entonces, al haber menos oferta, van a subir los precios por la demanda. Claro. Sí. Entonces, no es que el productor vende, el productor exportador realmente no cobra en dólares, cobra en pesos y cobra lo mismo que si vendiera al mercado interno. Esta es la realidad. Por eso te digo que el productor no es generador de precios, simplemente que se ha creado como que toda la carne se va afuera y no queda carne para adentro. No es cierto, son algunos cortes que se venden afuera y la mayoría de los cortes quedan acá adentro. Si se incentivara el negocio de la ganadería, habría mucha más hacienda, sobraría carne que se exporta y que se vuelca al mercado interno. Ale, ¿sentís o sienten tal vez desde el campo, del sector rural, que se le está cayendo demasiado y como que pareciera o se insinúa que se están trasladando las culpas hacia el campo? Sí, totalmente. El gobierno realmente quiere echarlos la culpa y por ahí buscar un enemigo, un chivo expiatorio donde no lo hay, cuando el Estado yo creo que es el que debería bajar los impuestos
bajar el gasto público y muchas otras cosas que, bueno, el tema de la inflación es un tema que el gobierno no lo habla como problema de ellos, sino que lo habla como que nosotros generamos los precios y los precios los ponemos altos, y en realidad es que el gobierno, al ser un gobierno que no tiene la confianza y la credibilidad que tiene que tener, crea y genera inflación, y aparte la gran emisión monetaria, que ya hace más de una década que viene sucediendo, esto crea aún más inflación y bueno, no tenemos acceso a los créditos, no tenemos realmente una moneda que valga, y por eso los salarios de la gente quedan totalmente retrasados ante la inflación. Ale, te voy a preguntar dos cosas. En el orden que vos quieras, me lo respondes. Una, me imagino que las declaraciones del presidente vienen relacionadas que el sector del campo es quien tiene la materia, digamos. El productor o las empresas que terminan haciendo los terceros, los que terminan llevando ese producto a la góndola, no son quienes tienen el producto. Es decir, que ahí hay por parte de ustedes la pelota la tiene el campo, ¿no? Claro. En ese caso, primero te hago esa pregunta, si crees que va relacionada a eso. Por eso es que va apuntado al campo. Y lo segundo es si esto de los precios del cobro en dólares y demás se está relacionado a los grandes empresarios del campo, que en nuestro país sabemos que hay muchos, por ejemplo, aquellos que trabajan la soja, que están comercializándola en dólares. Eso es una realidad, ¿no? Bueno, primero el campo realmente tiene la responsabilidad porque es el productor primario, pero lo que te dije al principio, no es generador de precio. El productor cobra lo que el mercado paga y lo que realmente el exportador te baja el precio a lo que está el mercado al día. Tenés en el medio, tenés desdoblamiento cambiario, que significa que a vos te pagan por ejemplo, la tonelada de soja a 80 pesos el dólar, y vos cuando vas a comprar insumos lo tenés que comprar al dólar contado con liqui, que son 120 pesos. Por un lado tenés toda esa cadena que se va depreciando hacia el productor, o sea que el productor no tiene la pelota, simplemente tiene la materia prima y la tiene que vender cuando necesita, no es un especulador ni ningún tipo de empresario grande. En este sentido, el productor, que son como 300.000 productores en todo el país, van vendiendo a medida que necesitan el dinero, a medida que viene la próxima cosecha o a medida que van a reponer Hacienda en el caso de la carne. En el caso de los grandes empresarios que me hablas, los que realmente tienen la pelota son los exportadores en el puerto, que ellos sí te compran la materia prima a un precio y le pagan al productor en pesos, y ellos después, desde el puerto hacia el exterior, ellos cobran en dólares. Pero no son los productores los que siembran, los que tienen hacienda, los que hacen agricultura familiar o economías regionales, digamos. Acá el que tiene la pelota es el gobierno y los exportadores, que son los que generalmente, por ejemplo, cuando hablan de poner cupos. Cuando hablan de poner cupos, esto beneficia a, digamos, 10 empresarios que tienen la posibilidad de exportar. ¿Por qué? Porque ellos negocian con el gobierno, siempre hay un retorno para el gobierno para que les permita exportar a los dólares que ellos quieran, al precio que ellos quieran, y al productor le terminan pagando menos retenciones, menos flete, menos un montón de gastos en el medio. ¿Me entendés? Ale, en el caso de que se apliquen estas políticas que anunció o que preavisó el presidente, ¿el campo va a tomar alguna medida? ¿Se prevé tal vez algún paro? Sí, estamos en alerta y movilización en caso de que se tomen las medidas. Esto lo estamos evaluando desde las entidades bases, que son las asociaciones rurales de cada localidad. La Confederación transmite eso luego a CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas,
y bueno, estamos desde arriba hacia abajo y viceversa, evaluando qué medidas podremos tomar en caso de que suceda esto, de que vuelvan las retenciones y que vuelva algún tipo de cupos o freno de exportación. Bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos por tu tiempo y por responder todas nuestras preguntas y te mandamos un abrazo grande. Obviamente vamos a seguir atentos a este tema. Perfecto, a disposición y muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Abrazo, buen día.